Y esa es otra de las fuentes de poder que hay en el barco. Hay tres, ¿no? Sí. El shore power, el generator y el inverter. Hace unos años, cuando yo hacía la clase de inverters, yo no lo recomendaba mucho. Yo decía, hombre, el inverter es muy ineficiente. Y en realidad tiene su alto componente de ineficiencia. Les voy a explicar por qué. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba el aparato que convertía, póngame bien atención, corriente alterna en corriente directa? ¿Cuál era ese? Que convertía corriente alterna en corriente directa. ¿Cuál es? El inverter. Corriente alterna en corriente directa. ¿Cuál es? ¿Cuál es el aparato que ustedes usan todos los días para convertir corriente de la pared en DC? Es un transformador. No. De corriente Corriente de la pared que es alterna a a directa DC de baterías. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Todos los días lo usan, cada 10 minutos, cada 12 segundos lo usan. Sí. Es el charger. Este es el charger de su teléfono, ¿cierto? Muchachos, Sí. ¿qué convierte? De corriente directa. 120 Ajá, corriente alterna de corriente en 3 pulsante. voltios DC o 4 voltios o 5, ¿cierto? Sí. ¿Esto cómo se llama? Un charger, un battery charger, un cargador, ¿cierto? Así lo llamamos todos. ¿Y todos cuántos de estos tiene usted en su casa? Sí. Como 10, Sí. usted también. De todo equipo y todo. Y tus hijos y tu esposa cada una tiene uno y cargan con él. Para donde van se enchufan. Un charger. ¿Es verdad? Ok. En el bote usted tiene battery charger, que por un lado le mete corriente alterna y aquí le salen dos corrientes directas para dos bancos de baterías. Ok. Este es el battery charger. ¿Cuál es la diferencia entre este battery charger en su bote y este chiquito que tiene en su casa? El amperaje. El Sí, El amperaje y la pero protección. internamente es lo mismo. Este es este mismo un poquito más sofisticado. En el siguiente curso de Electronics vamos a hacer el circuit board, lo vamos a soldar los diodos, los capacitors y vamos a hacer este. Vamos a hacer este. ¿Ok? Ah, esto es un battery charger, esto es un battery charger, esto es un charger, esto es un charger. ¿Sí o no? Ok. Es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Ah, sí, este es de 3 amperios. Y este es de 80. 80. Este es para hombres, ¿no? ¿Sí o no? Ah, ok. ¿Y esto qué es? Pero ¿qué es al final del día este alternador? Es un generador de generador. corriente. Es un battery charger. Ah, sí. Es un generador de corriente. Claro, porque está cargando DC con Y de aquí me sale un positivo y un negativo. Y con estos dos cargo la batería del carro. ¿Cierto? Sí, correcto. Y la del bote. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que este necesita ser movido por un motor de combustión Ah, interna y este, es una fuente directa el alterna. input es mecánico y el output es eléctrico. Ujú. Y en este, el input es AC y el output es DC. Ah, el input de este es mechanical power, y el input de este es electrical AC power. Esa es la única diferencia. Pero estos tres son battery chargers. Ok. Estos tres son battery chargers. Nice, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que este genera energía mecánica y consume energía eléctrica, y este utiliza energía mecánica para producir energía eléctrica. Perfecto, gran definición. Este necesita a la entrada De corriente eléctrica y corriente produce energía mecánica. power, energía mecánica. Y este necesita a la entrada Energía mecánica o de Mecánica movimiento. y convierte en En corriente. eléctrico. Este es el opuesto de este. No son lo mismo. Esto es un motor y esto es un alternador. Esto es un dinamo, un generador, como quiera llamarlo. Esto genera energía. Este genera en la primera fase, ¿ustedes se acuerdan? AC current. Sí. Y luego la rectifica con un rectifier en DC. Exacto. Eso lo vimos aquí en clase. Ujú. Esto es un generador. De hecho, un tipo de generadores marinos en el backend tiene un alternador grande. Por eso se llama tipo alternator. ¿Se acuerdan? Claro.
Bueno, no está aquí. ¿Está allí? Sí. Ya lo guardé porque tengo muchos juguetes. Bueno, entonces, hasta ahora y hasta hoy hemos visto que yo puedo rectificar la corriente alterna y volverla directa. Sí. Y lo vamos a hacer en el curso que viene con unos diodos y un par de capacitores y unas resistencias y las vamos a soldar y la corriente que viene así, pum, me la rectifica y me la deja directa. Y por eso ese aparatico, por eso este aparatico se llaman rectifiers. Este es un charger o un rectifier. Porque esto rectifica esta corriente sinusoidal into DC straight current. Me pasa de AC, análoga, alternating, into DC straight signal. Por eso se llama un rectifier. Un rectifier. Ok. Ustedes también se acuerdan que nosotros aprendimos cuando vimos el capítulo de las resistencias que hay varios tipos de resistencias y hay unas resistencias que son variables, se llaman variable resistors, y hay ejemplos de variable resistors que ustedes usan en su carro, en su casa, en su bote. Deme ejemplos de variable resistor que usted usa. Puede ser el dimmer de El la dimmer luz. de la luz, perfecto, es un variable resistor. Deme otro. Incluso en el tester para las baterías tiene un variable resistor. No, ¿No? ese es fijo. Ah, Ese ok. es fijo. Ese es fijo. Esta resistencia que hay aquí es fija. Ah, ok, sí, no No, es graduable. no varía. No se Deme puede otra que usted varía todos los días en su carro. El volumen del El volumen del radio Sí, es un variable resistor. la intensidad de las luces del. ¿Ustedes han visto tablero. los carritos de golf que están de moda ahora? ¿Todo el mundo quiere tener un carrito de golf en la casa? Hay algunos de esos carritos de golf que el motor es eléctrico DC. Sí. Entonces, el gas pedal, el pedal del el acelerador es un Un resistor. variable resistor. Y los variable resistor, ¿cuál es el nombre técnico que tienen? Que varía la resistencia de 1000 ohmios Sí, a 100, 20, 40, 30. Se llama un potenciómetro. Potenciómetro, que va de mucho a poco. ¿Ok? Entonces, la manera en la que yo cambio el voltaje DC es con un potenciómetro. Potenciómetro. No, Ah, no, para variar la intensidad, sí. Va en potenciómetro. con el potenciómetro yo cambio el voltaje. Por supuesto que cuidado con lo que dices, cuando cambio el voltaje la intensidad sube o baja. Dependiendo, si lo bajo la intensidad sube, si lo subo la intensidad baja, porque acuérdense en la ley de Ohm, voltaje igual intensidad por resistencia. Sí. Entonces si esta aumenta, el otro baja. ¿Estamos de acuerdo? Y eso lo vimos en los primeros capítulos. Bueno, muy bien. Yo solamente puedo cambiar el voltaje para arriba y para abajo DC con un potenciómetro. Olvídense del transformer. El transformer es para subir y bajar el voltaje en corriente alterna, sí. alterna. ¿Estamos, César? Sí, sí. Bueno, eso que nos quede claro. Yo voy a aumentar el voltaje de salida AC con un step up transformer. Voy a bajar el voltaje a la salida con un step down transformer. Ah, voy a usar un isolator transformer. ¿Ustedes se acuerdan del isolator transformer? Sí, para ¿Cuál era la función? limpiar la Limpiar la señal, muchas gracias. Limpiar la señal. Pónganme cuidado. La corriente que viene del short power aquí, que es el pedestal, yo conecto mi pedestal aquí, esa corriente puede estar sucia, puede tener mucha interferencia, mucho ruido. En este transformador yo tengo dos coils, un coil aquí y otro embobinado aquí, uno enfrente del otro en este transformador. Este se llama isolator transformer. Póngame bien atención. Ok. La corriente que viene del short power, hot y neutral, es 120. Mire el transformador, muchachos. Mire el transformador. Y le voy a meter aquí este cable. Es el mismo. Este es el principio y este es el final, o al revés. Pero yo lo marco de azul o blanco en el otro extremo
Porque a este lo voy a llamar el neutro, que es el retorno, y a este lo voy a llamar el hot, que es el suministro. El suministro. ¿Estamos? Sí. En este transformador, este marco de hierro es un marco de hierro, de acero. ¿Estamos? Porque necesitamos que sea hierro. Sí, pero es tu Y aquí pongo un aislador, un pedazo de heat string, de plástico. Y enrollo mi alambre, y mi alambre tiene protección de resina. Es decir, el cobre no se toca. Y el cobre no toca el frame. Porque hay un plastiquito aquí debajo forrándome este brazo del frame. ¿Estamos, muchachos? Y al otro lado voy a poner un coil con el mismo número de vueltas. Eso es muy importante. Con el mismo número de vueltas. Las mismas vueltas. Ok, pónganme en atención. Si aquí tengo 100 vueltas y yo le meto entre este y este 120 voltios Sí. y a una frecuencia de 60 Hz, ¿cuánto voy a leer aquí en la salida entre el hot y el neutral? 120. Es el mismo número de vueltas, 100 aquí y 100 aquí. 120. 120 Y la misma cantidad de ciclos. y lo 60. mismo. Y lo mismo. Voy a leer los Misma mismos frecuencia. 60 ciclos. Y ahora el doctor Alejandro y el doctor Ramón nos van a recordar cómo se leen Hertz con el multímetro. Sí. Ok, muy bien, muchachos. morning. ¡Ay, Hey, profesor morning, Leo! Cap. How you doing? Oh, yeah. Tengan cuidado con este italiano, que es peligroso. Thank you. Bravo, bravo. Miren, volvamos al cuento. Ok. Tengo un transformador, Alejandro, con el mismo número de vueltas en el primario y el número de vueltas en el secundario. Y este primario lo voy a conectar a la corriente. Y le voy a meter 120-60. ¿Cuánto voy a leer en el secundario? Ya mismo. 120-60. Oiga, ¿por qué el secundario me lee si el secundario no está conectado a la corriente? Tengo un coil aquí que está energizado con power y el otro coil está muy cerquita. Porque tienes un frame de No, no es por el frame. No. Porque acuérdese que aquí hay un plástico y los alambres no tocan el frame. ¿Por qué el segundo resulta energizado? Pero el campo eléctrico se genera. Porque el campo magnético Magnético, que se genera, ¿se acuerdan la ley de la mano derecha? Sí. La corriente fluye en la dirección del dedo Meñique, gordo, sí. del pulgar. Y el campo es mis dedos. Si yo tengo este alambre, la corriente gira aquí y el campo se genera acá. Y ese campo ocupa un espacio. Por eso es que si yo le acerco otro coil que no está energizado, el campo lo afecta y la corriente se me pasa a este. Eso se llama inducción Magnético. magnética. Nice, ¿no? Ay, pónganme cuidado a lo que les voy a decir. Pónganme cuidado. Este coil que soy yo se acerca a este otro coil y el otro resulta energizado. ¡Wow! Eso es mágico. Y eso es la nueva tecnología que usted compra un sofá para su casa y usted pone su teléfono en cierta parte del descansabrazos y ahí se carga solo. Sí. ¿Cómo se carga? Porque en el brazo está el secundario, el primario, energizado, porque a su sofá usted lo conectó a la corriente, para que tenga luces y radio y música. Y ahí hay un coil, y cuando usted acerca aquí, su teléfono, la nueva generación de teléfonos, tienen el secundario aquí, y se magnetiza, y el secundario luego lo rectifica en corriente DC para el cargador de este teléfono. ¿Estamos? Sí. Es un transformer, básicamente, con el mismo número de vueltas o menos. Ya vamos a ver. Pónganle cuidado a esto. ¿Cómo se llama este transformador que pasa de aquí igual que acá? Insulator. Lo vimos en el capítulo 11 o 12. Ustedes no lo vieron porque no estudian. Insulator. ¿Cómo se llama? Insulator. Isolator Transformer. Mírelo. Le entran 120 aquí y le salen 120 aquí, hot y neutral. Pero entonces, ¿yo para qué quiero eso? Que le entra lo mismo y saca lo mismo. ¿Para qué me sirve? Para limpiar limpiarlo. la señal. Póngale atención. Esta es la corriente que viene del pedestal. Esta corriente viene un poquito no. Viene un muchito. Como así. ¿Cierto, muchachos? ¿Qué quiere decir esto? Estos brinquitos. Que
está Hay contaminado. ruido. Ruido, interferencia, suciedad. ¿Y cómo sale la corriente aquí en el segundo? Rectifica. Limpia. Completamente Limpia. limpia. Oh, wow. Eso es mágico. Ah, eso es mágico. Eso para qué me serviría a mí en términos prácticos, para que yo quisiera tener un isolator transformer que me limpie la señal al otro lado. ¿Para qué me serviría? Para obtener lecturas exactas en componentes Para tener electrónicos. corriente limpia y no tener comportamientos erráticos. Piensen en lo siguiente. Supongamos que esta es la sala de cirugía de un hospital. La sala de cirugía. Hoy en día las salas de cirugía de los hospitales tienen muchos ¿qué? Transformador. Muchos robots que Ah. hacen cirugías con robots. ¿Usted se imagina si a esos robots le entra energía sucia? ¿Cómo sería el comportamiento de esos robots en una cirugía milimétrica? Eso sería catastrófico. Por eso las salas de cirugía, los centros de cómputo de los bancos, tienen a la entrada de su corriente isolator transformer para que la corriente entre limpia, perfecta. ¿Por qué los barcos de 40 pies para arriba? Todos, la recomendación es tenga un isolator transformer. ¿Para qué? Para que no afecte los equipos electrónicos. Para proteger montones de equipos costosos que hay, que si la señal que entra no es limpia, los fabricantes no dan garantía. De hecho, hay muchos fabricantes de equipos marinos que llama a uno y dice, instalé el equipo y a los 2 días se quemó. Y ellos mandan un inspector y lo primero, tan pronto entra al barco y pregunta es, ¿dónde está el isolator transformer? No, no tengo. Ok, no hay garantía. Hasta luego. Oh, pues, señor, pero no quiero mirar su barco. Usted no tiene isolator transformer, no hay garantía. Finito. Como es de importante, ¿no? Ok. Este ejemplo, dijimos que tenía ¿cuántas vueltas el enrollado? 100. 100. Y aquí 100. Sí. ¿Qué pasa si el de aquí, en vez de 100, tiene 50? ¿Cuánto es el voltaje de salida? 60 voltios. 60 voltios. ¿Qué pasa si el número de vueltas aquí es 150 vueltas? Aquí hay 100 y el de aquí 150. ¿Cuánto es el voltaje de salida allá? 180. Aquí le meto 120. 180. 180. 180. ¿Cómo se llama este transformador que tiene más vueltas en el secundario? Elevador. Step up Step up. o elevador. ¿Cómo se llama el que me saca menos voltaje a la salida? Step down. Step down. Maravilloso, ¿no? Ustedes en su barco tienen varios ejemplos de step up y step down. Ya se los voy a ir diciendo. Tienen varios ejemplos de step up y step down. Y se necesita mucho step up y mucho step down. Y hoy que vamos a hablar del inverter, aquí adentro hay un step up. Y aquí en la mayoría de los rectificadores hay step down. Lo vamos a ver. Bueno, Claro. ok. Pónganme muy bien atención a lo que voy a decirles aquí. Con el step up y el step down transformer, yo aumento o disminuyo ¿qué? El voltaje. ¿Qué voltaje? El voltaje de Voltaje de salida. salida. AC. El AC, sí. Corriente alterna. Yo quiero aumentar o disminuir el voltaje de salida DC. Lo hago con un Y- potenciómetro. No se les olvide eso y no lo confundan. Con un potenciómetro el DC. Y con un Transformador. con un step up o step down transformador El transformador. el voltaje AC. El AC. A ver, muchachos, vamos a hacer este ejemplo. Pónganme cuidado. Yo tengo 100 vueltas aquí. Leo. 100 vueltas aquí y 60 y 120 voltios de entrada. Y como en el segundo tengo 150 voltios, 150 vueltas en el coil, el voltaje se me sube a 180, ¿verdad? Ese es un step up. La frecuencia aquí es 60 Hz.
¿cuánto es la frecuencia aquí? En el secundario, en ese step up transformer. Es la misma. Debería ser la misma. Volvamos a este. ¿Cómo se llama este? Isolated. Aquí le entran 120, 60 Hz. ¿Cuánto le sale aquí? 120, 60 Hz, pero limpios. Este es step up. Tiene más vueltas en el secundario que en el primario. Le entran 120, 60. ¿Cuánto le sale aquí? Bueno, altera también los hertz. 180. 120. No, Los hertz. Los 120. hertz. Los hertz. No. No, los hertz no son los mismos. 90 Los hertz. hertz permanecen iguales. Ok. Los hertz no cambian. Claro, porque lo que estoy incrementando. La frecuencia no cambia. Yo solo subo el voltaje un poquito, lo bajo como yo quiera, pero la frecuencia es 60. La frecuencia no la puedo cambiar. En nuestras primeras clases dijimos que la frecuencia dependía directamente de ¿qué? ¿Se acuerdan el generador? Cuando íbamos a ajustar la frecuencia, Claro. dependían de las RPM del motor, De las revoluciones. de las revoluciones del rotor. ¿Se acuerdan, muchachos? Sí. De hecho, hicimos aquí el ejercicio de qué tengo que hacer para convertir un generador de 50 a 60. Primero cambio la configuración de la plaqueta, las posiciones, ¿se acuerdan? Sí. Y segundo, me vengo a la bomba de inyección y le pongo más RPMs o menos RPMs para subirle la frecuencia o bajársela. ¿Te acuerdan? Sí. Y dijimos que un generador que producía corriente americana, 120, 60 Hz, y que en el rotor tenía 4 polos, ¿a cuántas RPMs corría? 1800. A 1800, de acuerdo a la fórmula. 1500 la otra. Y si era europeo, con 4 polos, corría a 1500 RPMs. Usando la fórmula, ¿se acuerdan? Sí, para 50 Hz. Número de polos por las RPMs dividido por 120. Sí. Eso es frecuencia, esa fórmula. Bueno, muy bien. Estamos, entonces la frecuencia no cambia. No cambia. Es que les voy a decir esto porque es muy importante lo que les voy a explicar ahora. La única manera de cambiar la frecuencia es con RPMs. Toda esta explicación que me desvié de la clase era para decirles que yo al principio, hace unos años, cuando enseñaba el curso de inverters, yo decía que tuviéramos cuidado porque el inverter no era, en ese entonces, hace 15 años, hace 20 años, no era tan eficiente y que no era capaz de soportar todas las cargas que tiene el panel de corriente alterna. De hecho, hace unos años, si ustedes se acuerdan, los que viven en el tema de los barcos, en los paneles de corriente alterna de la mayoría de los barcos, habían unos breakers que tenían unos labels de colores y decían, cuando estés con inverter no vayas a usar este breaker, ni este, ni este, ni este. Cuando estés en modo inverter, solo use los otros breakers. Esos marcados de azul no. Porque esos marcados de azul eran aires acondicionados muy pesados, watermaker que consumían mucho y entonces ponían a llorar al inverter. La señal del inverter no era buena para esos equipos tan resistivos. Pero fueron pasando los años y los ingenieros fueron sofisticando los inversores y los inversores de hoy en día son de una capacidad excelente. Tienen un inconveniente y es el siguiente. Acabamos de hablar de la frecuencia, que la frecuencia de 60 Hz se producía porque el rotor giraba a 1800 y la de 50 a 1500 para 4 polos. Es decir, la frecuencia es directamente relacionada a las RPM del motor.